Los principios siguen vigentes a pesar de las nuevas circunstancias, aparte de las posibles contribuciones al detrimento de los sistemas sociales de mercado de Europa Occidental. Se espera que los países europeos del este sirvan de caballo de Troya a los intereses estadounidenses y frustren todo amago por desempeñar un papel independiente en el mundo. Hacia 1973, el dominio planetario de Estados Unidos había decaído de la cima alcanzada al final de la Segunda Guerra Mundial. Sirve de medida el aparcamiento de la riqueza mundial por parte de Estados Unidos, que se calcula ha disminuido del 50% a la mitad de eso con el advenimiento de un orden económico mundial. Unas citas. Bruce aparece citado por Costiglione en Political Science Cartelli Primavera de 1995, Henry Kissinger American Foreign Policy edición empleada Norton 1974. Dice así, que se calcula ha disminuido el 50% a la mitad de eso con el advenimiento de un orden económico mundial tripolar con los tres grandes epicentros de poder en Norteamérica, Europa y el Asia basada en el Japón. Estas estructuras han sufrido posteriores modificaciones, particularmente con el surgimiento de los tigres de Asia del Este y el ingreso de China al sistema mundial en calidad de jugador principal. Las preocupaciones de fondo ante la perspectiva de una Europa independiente se extienden también al Asia de maneras novedosas. Desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era de lejos la mayor potencia económica del mundo, pero no alcanzaba a ser una figura líder en la gestión mundial. La guerra cambió eso. Las potencias rivales quedaron devastadas o seriamente debilitadas, mientras que el país sacó un inmenso provecho. La producción industrial casi se cuadrupló bajo una economía semicentralizada. Para 1945 Estados Unidos detentaba tanto un dominio económico arrollador como una posición de seguridad incomparable. Controlaba el hemisferio, los océanos circundantes y la mayor parte del territorio. Quedaba sobre estos. Los estrategas estadounidenses se apresuraron a organizar el sistema mundial siguiendo planes previamente trazados para satisfacer los requerimientos de Estados Unidos en un mundo en el que se propone detentar un poder irrebatible, al tiempo que limitaban la soberanía de quienes podían suponer un desafío. El nuevo orden mundial estaría subordinado a las necesidades de la economía de Estados Unidos y tan sujeto como fuera posible al control político de este país. Los dominios imperiales, en especial el británico, serían desmantelados mientras Washington extendía sus propios sistemas regionales en Latinoamérica y el Pacífico bajo el principio explicado por Abe Fortas de que lo que era bueno para nosotros era bueno para el mundo. Este interés altruista no era apreciado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Una nota, véase página 26. Sus funcionarios se daban cuenta de que Washington, guiado por el imperialismo económico de los intereses comerciales estadounidenses, trata de cerrarnos el paso, pero poco podían hacer para remediarlo. Como comentaba el ministro a sus colegas de gabinete, los norteamericanos creían que Estados Unidos encarna algo para el mundo, algo que el mundo necesita, algo que le va a gustar al mundo, algo en resumidas cuentas que el mundo va a tomar, gústele o no. Ponía en palabras la versión del mundo real del idealismo wilsoniano, la versión que se ajusta a la historia. En esa época la planificación estadounidense era sofisticada y minuciosa. La prioridad más apremiante era la de reconstruir el mundo industrial bajo parámetros que satisfacieran los requerimientos de los intereses económicos que dominan la formulación de políticas, en particular absorber los excedentes manufactureros del país, superar la brecha del dólar y presentar oportunidades de inversión. Los resultados fueron muy apreciados por los beneficiarios nacionales. El Departamento de Comercio de Reagan comentó que el Plan Marshall creó el marco para grandes volúmenes de inversión privada directa de Estados Unidos en Europa y realizó así el trabajo preliminar para las compañías multinacionales CMN.
En 1975 la revista Business escribió a la CMN como la expresión económica de la estructura política establecida por los planificadores de políticas de posguerra, cuando las empresas americanas prosperaron y se expandieron con pedidos del exterior, impulsados al principio con los dólares del Plan Marshall y protegidos de acontecimientos negativos por el manto del poderío americano. Los estrategas del Departamento de Estado asignaron sus respectivas funciones a otras partes del mundo. Unas notas. Christopher Tom, The Use of War, Oxford 1985, páginas 225-211 para fuentes y contexto general, véase Military Democracy, Howard Walshall, The Money Mandaries, M. Sherp, 1990, página 44 y siguientes, Business 7 de abril de 1975. Los estrategas del Departamento de Estado asignaron sus respectivas funciones a otras partes del mundo. Así Asia del Sudeste debía suministrar recursos y materias primas a los antiguos amos imperiales, primordialmente a Gran Bretaña, pero también al Japón, país al que se le debía conceder algún tipo de imperio hacia el sur, según la expresión de George Kennan, jefe del equipo de planificación de política del Departamento de Estado. Algunas áreas eran de muy poco interés para los planificadores, especialmente el África, que Kennan sugería entregar a los europeos para que la explotaran, a fin de financiar su propia reconstrucción. A la luz de la historia, a uno se le ocurre otro tipo de relación de posguerra entre Europa y África, pero no parece que se haya pensado en eso. Por su parte, a Estados Unidos le cabía apoderarse del Medio Oriente. En 1945, funcionarios del Departamento de Estado describían los recursos energéticos de Arabia Saudita como una fuente estupenda de poder estratégico y uno de los mayores trofeos materiales en la historia del mundo. Generalmente se pensaba que la región del Golfo era probablemente la recompensa económica más opulenta en el campo de la inversión extranjera. Eisenhower diría más tarde que era el área de mayor importancia estratégica del mundo. Gran Bretaña coincidía. En 1947 sus expertos declaraban los recursos de la región como una presea indispensable para cualquier potencia interesada en la influencia o el dominio mundial. Francia fue expulsada de Medio Oriente con manejos legalistas y pasado el tiempo Gran Bretaña declinó hasta convertirse en socio menor. Unas notas. Melvin Leffer, Preponderance of Power, página 339. Para Gran Bretaña véase Mark Curtis, Web of the 6, páginas 15 y 16. Para otros países véase Aaron David Miller, Search for Security, North Carolina, 1980, Irving Anderson, Aramco, The United States and Saudi Arabia, Princeton, 1981, y Michael Stoff, Oil, War, American Security, Yale, 1980. Eisenhower, citado por Steve Spiegel, The Other Arab-Israel Conflict, Chicago, 1985, página 51. Kennan, que era perspicaz, se dio cuenta de que controlando las fuentes de energía del Japón, principalmente las de Oriente Medio, en esa época Estados Unidos ganaría una especie de poder de veto sobre las políticas militares e industriales de Japón, si bien entonces pocos daban gran cosa por su futuro. La cuestión ha sido hasta hoy fuente perenne de conflicto, lo mismo con Europa, ya que tanto esta como el Japón ha tratado de lograr algún grado de independencia en asuntos de energía. Mientras tanto, Asia se transformaba en un informe del año 2003. Un prestigioso grupo de trabajo describía al Asia del Nordeste como epicentro del comercio internacional y la innovación tecnológica, la región económica del mundo con el más acelerado crecimiento durante gran parte de las 2 últimas décadas, que hoy en día de razón de casi el 30% del Producto Bruto Mundial, muy por delante de Estados Unidos y que además guarda cerca de la mitad de las divisas del planeta. Estas economías representan casi la mitad del flujo de ingresos de inversión extranjera directa y se convierte cada vez más en fuente de salida de la misma.
la cual circula en el Asia Oriental y llega también a Europa y Norteamérica. Quienes comercian ahora más con Asia del Nordeste que entre ellas mismas, más aún la región está integrada a Rusia del Este rica en recursos naturales cuyo mercado natural son los centros industriales de Asia del Nordeste. La integración aumentaría con la unificación económica de las dos Coreas mediante gasoductos que atravesaran a Corea del Norte y una extensión del ferrocarril transiberiano a lo largo del mismo recorrido. Misión sobre políticas de Estados Unidos y Corea, Centro de Política Internacional Washington y Centro de Estudios de Asia Oriental, Chicago. The Nuclear Crisis on the Korean Peninsula, Avoiding the Road to Perdition, versión abreviada en Current History, abril de 2003. Corea del Norte era el miembro más feo y peligroso del eje del mal, pero el último en la lista de objetivos. Como Irán, pero a diferencia de Irak, no llenaba el primer criterio los blancos legítimos, no estaba en defensa. Se puede suponer que el Pentágono busca formas de destruir la fuerza disuasoria norcoreana, compuesta por una artillería masiva que apunta contra Seúl y las tropas estadounidenses, las cuales están siendo retiradas de su alcance, lo que despierta inquietudes en Corea acerca de las intenciones de Estados Unidos tomada aisladamente. Corea del Norte tampoco llena el segundo requisito para un blanco, es uno de los países más pobres y afligidos del mundo. Pero como parte del complejo de Asia del Noreste cobra importancia por las razones que menciona el grupo de trabajo. Así pues, no es un blanco de ataque improbable, si se resuelve el problema técnico de cómo neutralizar su fuerza disuasoria. El grupo recomienda a Washington buscar una salida diplomática a la crisis presente. Debería continuar el proceso que comenzó de manera vacilante y accidentada en época de Clinton, dirigido a normalizar las relaciones políticas y económicas de Estados Unidos y Corea del Norte, para garantizar así la seguridad de una Corea del Norte no nuclear, auspiciar la reconciliación entre las dos Coreas y llevar a Corea del Norte a establecer vínculos comerciales con sus vecinos. Tales interacciones podrían acelerar las reformas económicas que se están emprendiendo y en Corea del Norte, lo que con el tiempo llevará a una difusión del poder económico que aflojaría los controles políticos totalitarios y mitigar los abusos contra los derechos humanos. Estas políticas armonizarían con el consenso regional, incluida la dictadura norcoreana. Según parece, la alternativa a un enfrentamiento a la manera de la gran estrategia de Bush-Rumsfeld-Cheney sería el camino a la perdición, como sostiene el grupo de trabajo. La opción recomendada supone, sin embargo, algunos problemas, tal como informa el grupo Asia del Noreste, es una región integrada y de rápido desarrollo que podría emprender un rumbo independiente, justo como podría hacerlo Europa continental. Eso crea el problema esbozado por Kissinger. En 1998, la Oficina Nacional de Estudios Asiáticos advirtió que los poliductos que promueven una mayor integración regional en Asia del Nordeste podría excluir la participación de Estados Unidos, salvo de una manera marginal, y acelerar la evolución de bloques regionales. Estos poliductos podrían promover la estabilidad regional y presentar una alternativa barata al petróleo importado del Medio Oriente. Añade Selig Harrison, pero Estados Unidos no parece muy tranquilo con las redes de tuberías en Asia del Noreste. El país sabe que las naciones de la zona quieren reducir la que para ellas es una dependencia cada vez más incómoda de Estados Unidos. O visto de otra manera, el poder de veto que Estados Unidos ejerce en virtud de su control del petróleo del Medio Oriente y las rutas marinas para el tráfico de buques cisterna. La amenaza de una posible independencia puede ser una traba al arreglo diplomático. Por razones parcialmente relacionadas, los halcones de Washington ven en China un enemigo potencial de primer magnitud y gran parte de la planificación militar se realiza con miras a esa contingencia. Los recientes intentos de fortalecer las relaciones estratégicas entre India y Estados Unidos están motivados en parte por esos mismos intereses, junto con el interés de Washington por controlar las mayores reservas energéticas del mundo en el Medio Oriente.
El enfoque de Washington sobre Corea del Norte se parece a su posición sobre Irak e Irak. Ante la invasión, en los tres casos los países vecinos venían tratando de superar discordias y dar pasos hacia la integración, al tiempo que buscaban dar apoyo a las tendencias reformistas o cuando menos poner cimientos para ellas, tentativas que hoy siguen en pie con respecto a Irán y Corea del Norte, citado por Sale Harrison en World Policy Journal, invierno de 2002 al 2003. Con cierta vacilación pero con relativo éxito, Estados Unidos aplicó una fórmula similar para Corea del Norte durante el mandato de Clinton. Pero aparte de eso, Washington ha preferido los enfrentamientos, aunque los motivos de esa preferencia no son los mismos para los tres casos. Hay hebras en común que se hacen más visibles en el contexto de la gran estrategia. En la temprana posguerra, los estrategas norteamericanos trataron de conformar con Asia del Este y del Sudeste un sistema centrado en el Japón, dentro de la estructura de ordenamiento global sostenida por Estados Unidos. El marco fundamental quedó delineado en el Tratado de Paz de San Francisco TPSF de 1951, que puso de fin de manera formal a la guerra en el Asia. Fuera de las tres colonias francesas en Indochina, los únicos países asiáticos que aceptaron el TPSF fueron Pakistán y Ceilán, ambos recientemente independizados de la dominación británica y bastante lejanos de la guerra en el Asia. La India se rehusó a asistir a la conferencia de San Francisco en razón de los términos del tratado, entre ellos la insistencia de Estados Unidos de conservar a Okinawa como base militar, cosa que todavía sucede por encima de las enérgicas protestas de sus habitantes, cuyas voces son apenas audibles en Estados Unidos. Truman se indignó con la desobediencia de la India, su reacción no menos elegante que la actual reacción de la desobediencia de la vieja Europa y Turquía fue decir que la India seguramente lo había consultado con el tío José y Muzdum en China. Estiércol ratonil, juego de palabras con el nombre de Mao Tse-tung. Para el hombre blanco hubo un nombre y no un epíteto grosero. Eso en parte puede ser racismo ordinario, o tal vez se debe a que Truman sentía verdadero agrado y admiración por el viejo José, quien le recordaba al jefe de Missouri que lo había lanzado a la política. Unas notas. Lo que a continuación se dice del Tratado de Paz de San Francisco fue tomado de John Price, Working Paper número 78, Japan Policy Research Institute, junio de 2001. A finales de los años 40, Truman descubrió que el viejo José era un tipo decente para ser un prisionero del Politburo que no puede hacer lo que quiere. Musidun, en cambio, era un diablo amarillo. Estas distinciones prolongaban la propaganda de tiempos de guerra. Los nazis eran malvados, pero merecían cierto respeto en el estereotipo. Al menos eran rubios de ojos azules, metódicos, mucho más atractivos que los frogs franceses, por quienes Truman sentía una particular antipatía. Para no hablar de los gups italianos, y estos eran una especie completamente distinta de los japs japoneses, alimañas que debían ser aplastadas por lo menos desde cuando se volvieron enemigos. Antes de eso, Estados Unidos se mostró ambivalente con las rapiñas japonesas en Asia, siempre y cuando se protegieran sus intereses mercantiles. Las principales víctimas del fascismo japonés y lo que lo precedieron, o sea, China y los colonias japoneses de Corea y Formosa, Taiwán, estuvieron ausentes de la Conferencia de Paz de San Francisco, pero no se les prestó seria atención. Ni los coreanos ni los chinos recibieron indemnizaciones de Japón, tampoco los filipinos, igualmente ausentes de la conferencia. El secretario de Estado Dulles censuró a los filipinos por los prejuicios emocionales que les impedían entender por qué no iban a recibir reparación por los tormentos que habían padecido. En un principio se acordó que el Japón pagará indemnizaciones, pero únicamente a Estados Unidos y otras potencias coloniales, a pesar de que durante toda la década de 1930 se trató de una guerra de agresión japonesa en el Asia y solo después de Pearl Harbor
devino una gran guerra de Occidente contra el Japón comandada por Estados Unidos. El país también debía resarcir a Estados Unidos por los costos de la ocupación. A las víctimas asiáticas el Japón les debía pagar compensación bajo la forma de la exportación de manufacturas japonesas que emplearan materiales primas del sudeste de Asia, una parte central de los acuerdos que de hecho reponía algo similar a ese nuevo orden en Asia, que el Japón había tratado de construir mediante la conquista, pero que ahora obtenía bajo la dominación americana, de modo que ya no era mal visto. Algunas víctimas asiáticas del fascismo japonés, trabajadores forzados y prisioneros de guerra, demandaron a las compañías japonesas con subsidiarias en Estados Unidos, sucesores legales de las responsables de los crímenes. En vísperas del 50º aniversario del TPSF, un juez de California sobreseyó la demanda con el argumento de que sus reclamaciones estaban prohibidas en las cláusulas del trabajo. Apoyándose en un informe suplementario, Amish Briefs, presentado por el Departamento de Estado a favor de las compañías japonesas acusadas, el tribunal dictaminó que el TPSF había servido para resguardar intereses de seguridad de Estados Unidos en Asia y para proteger la paz y la estabilidad en la región. El historiador de Asia John Price dijo del fallo que era uno de los más abismales momentos de negación de la realidad, señalando que las guerras en la región habían matado a por lo menos 10 millones de personas, mientras el Asia disfruta de paz y estabilidad. En mayo de 2013, el Departamento de Justicia de John Ashcroft actualizó la posición del Departamento de Estado de Clinton con un informe amicus en apoyo del gigante de la energía UNOCAL, que desharía 20 años de fallos judiciales a favor de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Como advirtió Human Rights Watch, el memorial del Departamento de Justicia va mucho más allá de defender a la compañía de energía de acusaciones de tratos brutales a los trabajadores birmanos, en realidad trabajadores esclavos. Se pide en él una reinterpretación radical del Alien Tort Claims Act, ATCA, que permite a las víctimas de violaciones graves del derecho internacional en el extranjero emprender juicios por daños civiles en juzgados norteamericanos contra presuntos victimarios que se encuentran en Estados Unidos. La administración Bush es la primera que pide revocar decisiones jurídicas que hacen valer el ATCA. Se trata de un cobarde intento de proteger a los violadores de derechos humanos a costa de las víctimas. Observa el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, especialmente cuando los violadores son las grandes compañías de energía, agregaría un cínico. El orden tripolar, que empezó a cobrar forma a partir de los años 70, se ha venido consolidando desde entonces, y con él la preocupación de los planificadores estadounidenses de que no solo Europa sino también el Asia pudieran seguir rumbos más independientes. Desde una perspectiva histórica más larga, eso no sería sorprendente. En el siglo XVIII, la China y la India eran importantes centros comerciales e industriales. Asia Oriental le llevaba mucha ventaja a Europa en salud pública y probablemente en la complejidad de sus sistemas de mercado. El promedio de vida del Japón era tal vez más alto que en Europa. Inglaterra buscaba ponerse al día en cuestiones de textiles y otras manufacturas, tomando prestado de la India con métodos que hoy son tildados de piratería y se prohíben en los acuerdos de comercio internacionales que los estados ricos imponen bajo la farsa cínica del libre comercio. Entre comillas, Estados Unidos se valió en alto grado de ese tipo de mecanismos, al igual que otros países que han alcanzado el desarrollo. Todavía a finales del siglo XIX, algunos observadores británicos sostenían que el hierro de la India era tan bueno o mejor que el británico y mucho más barato. La colonización y la liberación forzada volvieron a la economía
India independiente de la británica. Aquella solo volvió a crecer y acabó con las mortandades por hambruna después de su independencia. El Japón fue la única parte de Asia que se resistió exitosamente a la colonización y la única que alcanzó el desarrollo junto con sus colonias. Así pues, no es ninguna sorpresa que Asia regrese ahora a una situación de considerable riqueza y poderío tras haber recobrado su soberanía. Una nota. Comunicado de prensa de Human Rights Watch 15 de mayo de 2003. No obstante, estos procesos históricos a largo plazo expanden la problemática sobre el sostenimiento de la estructura de ordenamiento general, en la que los demás deben atenerse a su lugar apropiado. Los problemas no se restringen al desafío exitoso en el tercer mundo, un tema álgido durante la Guerra Fría, sino que ellos mismos llegan hasta los polos industriales del mundo. La violencia es un poderoso instrumento de control, como lo prueba la historia, pero los dilemas de la dominación no son menudos. Caldera de hostilidades. Volvamos a la idea de Michael Crepon de que los últimos días del 2002 pueden haber sido la época más peligrosa desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Su principal preocupación era la franja inestable de proliferación nuclear que iba de Pyongyang a Bagdad, incluyendo Irak, Corea del Norte y el subcontinente de la India. Similares temores muy difundidos se avivaron con la iniciativa de la administración Bush en 2002-2003, que agravaron seriamente las tensiones y amenazas internacionales. Hay en la vecindad una potencia nuclear mucho más temible, que rara vez sale a colación en el debate público norteamericano por cuanto es un apéndice del poder estadounidense. Ese silencio no se observa en el interior de la franja inestable, ni siquiera dentro del Comando Estratégico de Estados Unidos, STRATCOM, encargado de velar por el arsenal nuclear. El general Lee Butler, comandante en jefe de STRATCOM entre 1992 y 1994, anotaba que es sumamente peligroso que en la caldera de hostilidades que llamamos el Medio Oriente, un país haya copiado de manera ostensible un arsenal de armas nucleares que puede sumar cientos y que inspira a otras naciones a obrar igual. Las ADM de Israel también son motivo de inquietud para la segunda potencia atómica del mundo. Hay unas notas, Bowers y Lafranchi en Christian Science Monitor, 31 de diciembre del 2002, citando a Michael Crepon. Butler citado por Hans Christen en Basic Research Report, British American Security Information Council 98, número 2 de marzo de 1998, apéndice 1, a Luz Ben en Haaretz, 2 de junio de 2003, informando sobre la exigencia rusa de que el programa nuclear de Israel sea incluido en la agenda de los organismos internacionales dedicados a prevenir la proliferación de armas nucleares. Se sigue. Temores parecidos se expresaron más indirectamente en la resolución 687 del Consejo de Seguridad, invocada de forma selectiva por los gobiernos de Bush y Blair en sus esfuerzos por darle un fundamento cuasi legal a la invasión de Irak. Ni esa ni ninguna otra resolución de la ONU la autorización, pero la 687 sí exigía la eliminación de las ADM de Irak y sus sistemas de lanzamiento como un paso hacia el objetivo de establecer en el Oriente Medio una zona libre de armas de destrucción masiva y de todos los misiles para lanzarlas. Artículo 14. Fuentes de inteligencia norteamericanas y de otras partes presumen que Israel posee varios centenares de armas atómicas y que viene desarrollando armas químicas y biológicas. En la prensa de opinión de Estados Unidos se suele ignorar el artículo 14, pero no en otras partes. Irak, por ejemplo, pidió al Consejo de Seguridad la aplicación del mencionado artículo. Los motivos de ese país no quitan importancia a la cuestión.
Las inquietudes del general Buder no son ligeras. No hay duda de que el poderío militar israelí seguirá inspirando a otras naciones, entre ellas muy posiblemente Irak, a fabricar ADN si se les concede un mínimo de independencia. La cuestión tratada en el artículo 14 ya había surgido antes, en vísperas de la Primera Guerra del Golfo. Tras invadir a Kuwait en 1990, Irak hizo una serie de propuestas de retirada dentro del más amplio contexto de un arreglo regional. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos filtraron estas propuestas a la prensa por considerarlas serias y negociables. ¿Qué tan serias eran? No podemos saberlo. Estados Unidos las descartó de inmediato, según el único periodista del país que informó concienzudamente sobre el tema. Kenan Rice de Newsday. Resulta interesante que en las encuestas finales antes del bombardeo, 2/3 partes de la población norteamericana estaban a favor de una conferencia sobre el conflicto árabe-israelí. Si eso conducía a una retirada de los iraquíes, la cifra sin duda hubiera sido más alta de haber sabido el público que Irak se acaba de hacer una oferta parecida rechazada por Washington. Se habría podido prevenir una guerra devastadora y sus aún más destructivas secuelas, salvar cientos de miles de vidas y acaso poner los cimientos para el derrocamiento de la tiranía de Saddam. Tal vez se hubieran podido dar algunos pasos hacia la eliminación de las ADM y sus sistemas de lanzamiento en la región y más allá. Quién sabe si para incluir también a las grandes potencias que durante 30 años han venido violando su compromiso con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, de tomar medidas de buena fe tendientes a eliminar las armas nucleares, materias todas ellas de no poca importancia. Mucho más que las ADM, en la región se considera en extremo peligrosa la capacidad militar de Israel. Aunque es un país muy pequeño, Israel ha decidido convertirse de hecho en una base militar y tecnología de Estados Unidos en el exterior, y en cuanto tal ha conseguido crear unas fuerzas militares altamente avanzadas. El núcleo de la economía es un sistema industrial de alta tecnología con asociaciones militares y muy ligado a la economía de Estados Unidos. No es raro que Israel ahora tienda a parecer también en otras cosas a su patrocinador. Una investigación del Parlamento Knesset encontró que en Occidente Israel figura ahora en segundo lugar, después de Estados Unidos, en términos de desigualdades sociales, en cuestiones de ingresos, propiedad, capital, educación y gasto, así como en la extensión de la pobreza. Su antes muy exitoso sistema de bienestar social se ha erosionado. Con los valores socioculturales también han cambiado significativamente. Las fuerzas militares de Israel, como las de su patrocinador, rebasan los parámetros de sociedades comparables en otros aspectos. El jefe de investigación y desarrollo de las fuerzas de defensa de Israel, FDI, describió a sus fuerzas aérea y armada como más grandes y avanzadas tecnológicamente de las de cualquier potencia de la OTAN fuera de Estados Unidos. Sus fuerzas armadas convencionales se usan para atacar a los vecinos y controlar y subyugar a la población de los territorios que ahora ocupan, con métodos que la región no olvida fácilmente, como tampoco personas de otras partes que se interesan por los derechos humanos. Israel tiene también una estrecha alianza con la otra gran potencia militar de la región, Turquía. A la alianza Estados Unidos-Israel-Turquía se le llaman a veces el eje del mal. En el Medio Oriente la expresión es comprensible. Hay mal para repartir por todas partes y este eje tiene por lo menos el mérito de existir. A diferencia del que se inventaron los escritores de discursos de George Bush, conformado por dos países que estuvieron en guerra durante 20 años y un tercero que tal parece fue incluido por no ser musulmán y ser inversamente aborrecido. Robert Olson, especialista académico de Estados Unidos, indica que el 12% de los aviones de ataque israelí serían emplazados permanentemente en Turquía y que estos han venido haciendo vuelos de reconocimiento sobre la frontera con Irán.
enviando a ese país la señal de que pronto será retado en otra parte por Turquía y sus aliados Israel y Estados Unidos. Oslo sugiere que estas operaciones hacen parte de un empeño a largo plazo por debilitar y tal vez dividir a Irán, al separar las regiones azeríes del norte por el estilo de lo que Rusia intentó hacer en 1946 en una de las primeras crisis de Guerra Fría y de este modo convertir al país en un ente geopolítico anémico sin acceso al mar Caspio ni al Asia Central. Hay unas notas. Rushinai, en Haaretz, 3 de diciembre de 2002. Gizhaben Israel en Haaretz, 16 de abril de 2002. Galan Nazar el Arhan Weekly, 7 de marzo del 2002. Olson examina también uno de los habituales intereses de fondo, facilitar la construcción de oleoductos desde la región del Caspio hasta Turquía y el Mediterráneo, dejando a Irán por fuera. La alianza Estados Unidos-Turquía podría sufrir algunos cambios si aquel logra trasladar algunas bases militares del este de Turquía a Irak, en el corazón mismo de las reservas energéticas más ricas del planeta. La ira estadounidense por la desviación democrática de Turquía 2002-2003 podría desgastar las relaciones militares intergubernamentales entre ambos países, pero eso parece improbable. La alianza tripartida existente abarca partes del Asia Central y últimamente también a la India. Desde que su gobierno cayó en manos de la derecha hindú en 1998, India ha modificado considerablemente su posición internacional y ha estrechado las relaciones militares tanto con Estados Unidos como con su satélite Israel. El analista político indio Praful Bigwei escribe que la fascinación del nacionalismo hindú con el sionismo tiene raíces en la islamofobia y el antiarabismo, así como en el hipernacionalismo. Su ideología combina el machismo de Sharon con un feroz patriotismo. Considera que los hindús y los judíos más los cristianos pueden conformar una alianza estratégica contra el Islam y el confucianismo. Al hablar entre el Comité Judeo-Americano en Washington, Brajesh Mishra, consejero de Seguridad Nacional de la India, hizo un llamado por la creación de una tríada entre Estados Unidos, Israel y la India que tenga voluntad política y autoridad moral para tomar decisiones audaces en la lucha contra el terror. Robert Olson en Midley East Police 9, número 2, junio de 2002. Según Bidway, los crecientes contactos políticos militares indo-israelíes se suplementan con la coordinación de los influyentes lobbies nacionalista hindú e israelí en Washington. India e Israel son dos importantes potencias militares con armas nucleares y sistemas de lanzamiento, y su naciente alianza es otro factor que contribuye a la proliferación de ADM, el terror y el desorden en la franja inestable y más allá. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel, orígenes y desarrollo. No hay que saber mucho de asuntos mundiales para predecir que la caldera de hostilidades del Medio Oriente seguirá hirviendo. Sus conflictos internos se han exacerbado a medida que el mundo industrializado fue basando su economía en el petróleo a partir de la Primera Guerra Mundial, y se descubrieron las incomparables reservas petrolíferas del Medio Oriente. Tras la Segunda Guerra Mundial, de gran prioridad en las políticas estadounidenses fue asegurarse el dominio de una región con semejantes riquezas materiales e importancia estratégica. En sus días de gloria, Gran Bretaña controlaba la región, delegando la autoridad a sus satélites, con los ejércitos británicos en segundo plano. En el léxico del Ministerio de Asuntos Exteriores, la gestión local debía dejarse en manos de una fachada árabe, de gobernantes débiles y obedientes, mientras que la absorción de esas colonias virtuales por parte del imperio se disimularía a través de ficciones constitucionales, mecanismo este que se consideraba más rentable que el gobierno directo. Con variaciones, el mecanismo resulta familiar en otras partes. Praful Bidway en News International 22 de mayo de 2003, citado a Brajesh Mishra, los pueblos
no se doblegaron pasivamente. Por suerte para los estrategas imperiales empezaron a contar con las fuerzas aéreas para controlar la población civil. Aunque algunos como Winston Churchill estaban encantados con la posibilidad de emplear gases tóxicos para avasallar a los árabes recalcitrantes, principalmente kurdos y afganos. En los años de entreguerras hubo intentos por prohibir o limitar la guerra, pero Gran Bretaña se cercioró de que no interfiriese con su dominio imperial, sentando un precedente para su sucesor en el sometimiento del mundo, específicamente Gran Bretaña. Frustró las tentativas de restringir el empleo del poderío aéreo contra la población civil. El insigne estadista Lloyd George expresó de manera sucinta las razones cuando alabó al gobierno británico por reservarse el derecho de bombardear a los negros niggers. Los principios éticos fundamentales tienden a tener largas vidas. Esto no es una excepción. Estados Unidos se hizo con la estructura británica, pero le añadió otra capa de control, estados periféricos, preferiblemente no árabes, que pudieran servir de polizontes de rondas locales, según la jerga de la administración Nixon. El cuartel general seguiría estando en Washington, por supuesto, con una comisaría en Londres. Turquía fue un destacado socio del club desde el comienzo y a ella se unió Irán en 1953. Cuando el golpe militar de las inspiraciones US-UK restauró en el trono al Shah y depuso a un gobierno parlamentario conservador que pretendía manejar sus propios recursos. Estados Unidos se ha interesado más en el control que en la accesibilidad. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica era el mayor productor de petróleo del mundo, aunque no se esperaba que conservara este lugar por mucho tiempo. Más adelante Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo a Norteamérica. Una nota, Lloyd George, citado por B.G. Kierman, European Empire from Conquest to Collapse, Fontana, 1982. Las proyecciones actuales de la inteligencia estadounidense indican que el país seguirá dependiendo principalmente de los recursos de la cuenca del Atlántico, hemisferio occidental y África occidental, más estables y confiables que los del Medio Oriente, pero como durante todo el periodo de posguerra, eso no elimina la necesidad así percibida de conservar el control. El dominio del inmenso botín material del Golfo Pérsico garantiza que las compañías energéticas de Estados Unidos y Gran Bretaña sean las principales beneficiarias de unas ganancias descomunales. La riqueza también se recicla hacia las economías norteamericana y británica de muchas otras formas, incluyendo el armamento militar y por ende la industria de alta tecnología en general, los proyectos de reconstrucción y los bonos del tesoro. El notorio y estupendo poder estratégico de la región se traduce en una palanca para la dominación mundial. Todo esto lo entendían claramente los encargados de planear el mundo de la posguerra y aún se mantiene su vigencia. La inteligencia estadounidense espera que los recursos energéticos del Golfo adquieran todavía más importancia en los próximos años. Y con ello la ofensiva por conservar el control, sin importar lo mucho o poco que Estados Unidos dependa de ellos. El sistema mundial de bases militares que van desde el Pacífico hasta los Azores se diseñó en gran medida para las operaciones en la región del Golfo. La contrainsurgencia y maniobras subversivas de Estados Unidos en Grecia e Italia en los años 40 estuvieron en parte motivadas por preocupaciones sobre el libre flujo de petróleo del Medio Oriente hacia Occidente. Hoy por hoy el sistema de bases se extiende a los antiguos satélites soviéticos de Bulgaria y Rumania. Desde los días de Carter, las principales fuerzas de intervención estadounidenses venían apuntando hacia el Golfo. Hasta hace poco la única base militar cercana completamente fiable era la isla de dominio británico Diego García, de la que fueron expulsados sus habitantes. Estados Unidos todavía les niega el derecho a volver, invalidando fallos de los tribunales británicos. Nada se sabe de esto en Norteamérica, como en el caso de Okinawa. La guerra de Afganistán dejó a Estados Unidos en poder de bases militares
allí y en el Asia Central, con lo que las grandes compañías estadounidenses quedan mejor posicionadas en la fase actual del gran juego por el control de los recursos de Asia Central y para atender un cerco al mucho más importante Golfo Pérsico. Desde hacía tiempo se venía prediciendo que una de las metas de Washington e Irak consistía en hacerse a bases militares en todo el corazón de las zonas productoras del petróleo, tal como se informó al concluir la guerra. Otras metas probables también pasaron a ser de dominio público al finalizar la guerra. Las dos cosas que nunca se discutieron abiertamente, que nunca hicieron parte de la conversación nacional, fueron el petróleo y el dinero. Comentaba Bob Herbert, esos temas cruciales se dejaron en manos de los principales agentes detrás de bambalinas, muchos de los cuales cobran ahora los réditos. Las relaciones de Estados Unidos con Israel se desarrollaron en gran parte dentro de este contexto. Unas notas. Mark Curtis, Web of Deficit, capítulo 22, Tom Shanker, Eric Switch en New York Times, 20 de abril de 2003, Herbert en New York Times, 21 de abril de 2003. Sobre el contexto de la planificación, veas el capítulo 6, los temas específicos aquí examinados se discuten con mucho más detalle en My World Order Old and New, la edición actualizada de Fateful Things Son en 1983, actualizada 1999, Pirates on Port Old and New, Middle East Illusion Roman a Leaf 2003. Veas estas 4 fuentes por las que no se cita, y para citas más completas sobre los temas más generales hay una abundante literatura, especialmente idónea en cuanto a los antecedentes es el libro de Norman Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, verso 2003, actualización de la edición de 1995. Las relaciones de Estados Unidos con Israel se desarrollaron en gran parte dentro de este contexto. En 1948 el Estado Mayor Conjunto quedó admirado con la destreza militar de Israel y afirmó que el país está únicamente detrás de Turquía. En poderío militar en la región se insinuó que Israel podría ofrecer a Estados Unidos medios para obtener ventajas estratégicas en la región y así contrarrestar el menguante rol de Gran Bretaña. 10 años después, esas consideraciones cobraban una importancia más concreta. En el año de 1958 presenció significativos acontecimientos mundiales. El gobierno de Eisenhower identificó 3 crisis de gran envergadura: Indonesia, África del Norte y el Medio Oriente. Las 3 involucraban productores de petróleo y fuerzas políticas islámicas que en ese entonces eran seculares. Eisenhower y el secretario de Estado Dulles hicieron énfasis en la nula injerencia rusa en cualquier de esas crisis. El problema era el consabido demonio, el nacionalismo radical. En África del Norte, la preocupación era con la lucha por la independencia de Argelia, que Estados Unidos quería ver resuelta prontamente. En Indonesia el culpable era Sukarno, quien era uno de los líderes del vilipendiado movimiento de los no alineados y aparte de eso permitía demasiada democracia. Un partido de bases populares de campesinos pobres ganaba en influencia. En el Medio Oriente el villano era Nasser, un nuevo Hitler. En palabras de algunos líderes estadounidenses y británicos presos del pánico, también era un pilar del movimiento de los no alineados y su influencia se temía podía tentar a otros hacia los caminos de la independencia. Los miedos parecieron cobrar realidad en 1958, cuando un golpe de estado de aparente inspiración nasserista derrocó al gobierno pro-británico de Irak. Las consecuencias repercuten aún. Unas notas. Para citas más completas sobre los temas más generales hay una abundante literatura, especialmente idóneo en cuanto a los antecedentes es el libro de Norman Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, verso 2003, actualización de la edición en 1995.
El golpe de Irak condujo a intensas discusiones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Algunos estrategas temían que Kuwait buscara la independencia y que hasta Arabia Saudita sucumbiera a la enfermedad. La economía británica dependía altamente de los rendimientos de la producción petrolera y las inversiones kuwaitis. Gran Bretaña decidió conceder a Kuwait una independencia nominal, aunque también tenemos que aceptar la necesidad, si las cosas salen mal, de intervenir sin piedad, no importa quién cause el problema, explica el ministro de Asuntos Exteriores Selim Joy. Estados Unidos adoptó idéntica posición sobre la intervención forzosa respecto a los botines principales, Arabia Saudita y los otros Emiratos del Golfo.